Bueno, listo, entonces vamos a comenzar a trabajar un poquito sobre este tema y lo primero que les voy a pedir es que me confirmen, porque saben cuando estoy compartiendo pantalla me resulta difícil verlos a ustedes, si están viendo todos mi pantalla. Sí, se ve ¿Sí? perfecto. Bueno, Correcto. magnífico. En algunos casos voy a usar la pantalla completa para poder apreciar mejor por ahí algún esquema, alguna imagen. En general, en la charla lo vamos a usar así con la pantalla media compartida, así por lo menos me ven ustedes. Por supuesto que cualquiera, en el momento que lo cree oportuno, sencillamente abra su micrófono y opine, pregunte, comparta experiencias, lo que tenga ganas de hacer en cada caso en particular. Sí, lo que les voy a pedir, como lo hago habitualmente, que salvo cuando intervengamos, tratemos de mantener los micrófonos cerrados para evitar que se filtren ruidos del ambiente y podamos todos aprovechar el encuentro con la mayor claridad posible. Sencillamente, el que quiere intervenir abre su micrófono y después lo vuelve a cerrar. Bueno, a ver, ¿conocen la historia? Les puedo contar una historia para empezar, ¿no? Díganmelo ahora, ¿les Sí, puedo? podés, Sí, les ves. puedo. Por Bien, supuesto. Igual la magnífico. ibas a contar. Bueno, está bien, pero nunca está de más la cortesía de compartir la intención, querido amigo. Este, Podés, Fernando. no sé si ustedes conocen la historia de un perrito que se perdió en la selva. ¿Alguno la conoce? Sí, alguno me la debe haber escuchado. Algún amigo que sigue estos espacios la debe haber escuchado. Algunos no, ¿no? Bueno, a propósito de Gabriel que enfáticamente pone en el chat que no, entonces me voy a tomar la libertad de contárselas. Resulta que en un determinado momento había un perrito que estaba paseando por ahí con su mano por la selva y en un determinado momento se da cuenta que se había perdido. Claro, primero le agarra medio la desesperación, ¿no? ¿Qué voy a hacer acá solito? ¿Dónde estará mi humano? Empieza a ladrar desesperadamente, pero el humano no aparece. Entonces el perrito empieza a pensar y dice, bueno, lo mejor que puedo hacer es buscar un lugar donde esté visible, de manera tal que cuando mi humano me venga a buscar o me empiece a buscar, me encuentre fácilmente. Y así camina un poquitito y encuentra una zona despejada, un claro, en el medio de la selva y se sienta ahí tranquilito en el medio del espacio abierto, esperando que efectivamente lo vengan a buscar. En un determinado momento comienza a sentir un ruido en el follaje que rodeaba ese claro y se da cuenta que lo estaba acechando una pantera. Claro, perrito, susto. ¿No? ¿Qué hago ahora, no? Porque si en un determinado momento salgo corriendo, la pantera es más rápida que yo, me va a alcanzar rápidamente y me va a comer. Y si empiezo a ladrar, bueno, si mi humano no vino hasta ahora, tampoco va a aparecer, la pantera me va a comer primero. Y así, medio asustado, mientras la pantera lo acechaba cada vez más sigilosamente, observa que junto al tronco de un árbol que estaba justo en la parte lindante de ese claro del bosque, había un montón de huesos, una especie de un resto de osamenta de alguna presa que seguramente se había comido algún otro depredador. El perrito piensa rápidamente qué es lo que va a hacer y se acerca a donde estaban los huesos, toma uno de ellos, lo empieza a masticar y en voz muy alta, como para que toda la selva pudiera escucharlo, recuerden que esto es una fábula, los animales se entienden entre sí. Él en voz muy alta dice, ah, qué rica que estaba la pantera que me acabo de comer.
La pantera, que ya estaba preparada para dar su salto, se queda sorprendida, ¿no? Por la alocución del perrito y entra en duda, ¿no? Porque por un lado dice, bueno, pero mirá si el perrito este, tan chiquito, va a poder comerse una pantera, pero le entra la duda, dice, a ver, si este perrito esconde algo. Y después de dubitar algunos instantes, la pantera dice, bueno, hay tantas presas acá en la selva, ¿para qué me voy a arriesgar? Mejor me voy. Y se da vuelta y casi tan sigilosamente como se había acercado, desaparece en la espesura. Lo que el perrito no se había dado cuenta en un primer instante es que la escena estaba siendo observada por un mono que estaba subido a una de esas ramas. El mono lo miraba al perrito con una sonrisa medio sarcástica y al perrito le dio mala impresión eso. Y efectivamente, después de contemplarlo un poquito, vio que el mono se alejaba, saltando de rama en rama, en la misma dirección en la que la pantera había huido. Entonces el perrito le dio mala idea, ¿no? Esta movida. Dijo, bueno, a ver, vamos a seguirlo. Lo sigue un poquito y efectivamente ve que en otro, claro, que no estaba demasiado lejano, la pantera estaba echando, como todo felino que se precie de tal, lamiéndose estas patas, cuando el mono se descuelga y le empieza a contar la historia de la pantera y de paso le empieza a llenar la cabeza, a picar la cabeza, como diríamos habitualmente, ¿no? No, pero mirá, pantera, cómo te engañó un perrito, vos también sos más crédula. Y cuando se entere el resto de la selva, todo el mundo se va a burlar de vos, van a decir, mirá cómo la pantera le tomó el pelo al perrito. Y en un determinado momento el perrito comienza a intuir que algo no demasiado bueno va a surgir de eso, pero nuevamente sin saber qué hacer, sale corriendo, corriendo, corriendo y vuelve al claro donde originalmente estaba. Habían pasado pocos minutos cuando nuevamente vuelve a sentir ruido en el follaje, alcanza a ver a la pantera deslizándose nuevamente al acecho, mira hacia arriba y lo ve al mono nuevamente sonriente, sentado en una rama, esperando el desenlace. Entonces el perrito piensa rápidamente, nuevamente, ¿qué voy a hacer? Y se acerca nuevamente a los huesos que estaba, agarra otro hueso, nuevamente lo empieza a mordisquear y nuevamente también, en voz tan alta como para que lo volviera a escuchar toda la selva, dice, ¡qué mono inútil! Hace más de media hora que le pedí que me trajera otra pantera y todavía no vino. Conclusión, jóvenes amigos, ¿qué les viene a la cabeza cuando les cuento esta historia? Vamos a pensar juntos un poco. ¿No les viene nada? Estrategia, Ajá, vale. ¿Qué más? Ahora lo analizamos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa les viene a la cabeza? Sobre la Poderoso, lo poderoso que es la percepción del otro. lo, Cuando podés po- construir percepción. lo poderoso que es la percepción del otro. Muy bien. Vale, Marcelo. ¿Qué más? ¿Qué otro comentario quieren aportar? Me hablaban de la estrategia, me hablaban de la percepción del otro. ¿Qué otra cuestión quieren sumar? A ver, El algo. engaño como herramienta. ¿Cómo? Perdón, Nico, no te escuché. El engaño como herramienta. El engaño como herramienta. Hay muchas Resiste. cuestiones, hay muchas cuestiones que tienen que ver, como bien dicen ustedes, con la estrategia frente a un suceso emergente, que tienen que ver con la celeridad en la toma de decisiones, que tiene que ver con la flexibilidad. Vamos a escucharlo, Eric, ¿qué decís vos? Resiliencia. Resiliencia, claro que sí, vos encantó la idea esa. Hola Fer, Con confianza en sí mismo. confianza en sí mismo. Y por supuesto también, jóvenes,
sumando a todo lo que me habían dicho, esto que dice Eric, esto que dice Darío, la idea de, frente a la emergencia, arreglarme con lo que tengo, con lo que encuentro, y tratar de sacarle el mayor jugo posible a eso. ¿En función de qué? En función de mostrarme diferente, en función del ingenio, como bien decían ustedes, ¿sí? Y yo creo, y elegía esta historia, ¿sí? Para iniciar e intercambiar algunas ideas, y yo creo que todos aquellos que en un determinado momento han tenido y tienen la oportunidad de conducir una pequeña, mediana empresa o un emprendimiento que se encuentra en su fase de desarrollo, o toman decisiones a diario en distintas áreas y funciones de ella, están permanentemente acostumbrados por el propio devenir y por el propio tránsito a actuar como el perrito cuando lo acechan las panteras. Ver qué tengo alrededor, ver de qué me puedo valer, ver cómo puedo apoyarme sobre mi resiliencia, sobre mi autoconfianza, de qué manera puedo poner en juego mi ingenio y a partir de ahí salvar el pellejo, aunque muchas veces, y como todos lo sabemos también, hay monos alcahuetes que pululan permanentemente por ahí. La cuestión siempre a pensar es si este es el destino al que irremediablemente estamos atados, quienes dirigimos una pyme. Y en todo caso, si esto no es así, ¿de qué manera podemos generar una transición en ese destino y aprovechar nuestra responsabilidad y el rol de gerenciamiento que ocupemos en ella para poder hacer jugar a nuestro favor muchas cosas que, como esa osamenta de huesos que encontraba el perrito, a veces parecen estar fuera de la percepción de los otros, no propia, pero que se pueden constituir en buenísimas oportunidades. Y muchas cuestiones de las que vamos a compartir en esta breve charla, en la cual, por supuesto, no vamos a poder profundizar todo lo deseado en ello. Tomémoslo esto como una primera aproximación a esta cuestión de estos desafíos que nos planteamos, pero sí por lo menos generar algunos disparadores que nos puedan servir para ir construyendo ideas alternativas, ¿sí? A los modelos que muchas veces manejamos. Con muchos de los presentes, ya en pocos días vamos a estar trabajando en otro espacio también para profundizar esto, pero bien vale poder acumular unas primeras ideas. A ver, no voy a ser para nada original, voy a ser cero original, decir que a todo nivel estamos en una época de cambios y de profundos desafíos que están signados por muchísimos factores del contexto que nos rodea y que incide y que impactan exactamente igual sobre todas las actividades y sobre todo tipo de organizaciones. Cuestiones, nuevamente, tampoco voy a ser original, simplemente tengámoslas presentes. Montón de cuestiones vinculadas al impacto de las nuevas tecnologías digitales, cuestiones que tienen que ver con los cambios poblacionales, algo que en lo personal vengo advirtiendo desde hace tiempo, pero que está en el papel de todos, ¿no? Cómo cambian las composiciones etarias de la población, sobre todo en las grandes ciudades, la propia vida urbana y la mayor concentración cada vez creciente en este tipo de conglomerados, bueno, van constituyendo, como os decía, un contexto que presenta numerosos desafíos, no solamente para las pequeñas empresas, sino en general para toda la actividad económica, aún para las grandes corporaciones. Ese famoso tema tan sobre el tapete permanentemente también, que de la llamada adaptación al cambio y la necesidad de poder hacerlo con la velocidad suficiente como para poder sobrevivir a esto, nos lleva a una cuestión para mí fundamental en términos de esa misma adaptación, que es
poder comprender la dinámica de las transiciones. Me voy a detener un poquito acá. Hasta acá vamos bien, ¿no? Con esta introducción. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Por qué digo yo que lo importante en esto es, ante todo, comprender la dinámica de las transiciones? Porque muchos de los cambios que recién anunciamos y que veíamos y que escuchamos a diario, la verdad que no se presentan de un día para el otro. Sobre todo aquellos que tienen que ver con lo que habitualmente llamamos las grandes rupturas. Hablamos de la velocidad de los tiempos, de la forma en la que cambia todo vertiginosamente, pero la verdad que no hay ningún cambio, absolutamente ninguno, salvo que sea realmente una catástrofe destructiva de carácter planetario, no hay ningún cambio que se produzca de un día para el otro. Todos ellos llevan una transición. En esa transición o en ese tipo de transiciones siempre aparecen lo que habitualmente llamamos, o lo que se llaman los adoptadores tempranos o los innovadores tempranos, aquellas personas y aquellas organizaciones que antes que ninguno se suben a esa ola, por decirlo de alguna manera, los primeros en tratar de saltar de esa pecera, de ese estanque donde están y buscar otras aguas. Y también, por cierto, que hay adoptadores tardíos, ¿eh? O innovadores no tan tempranos, que en un determinado momento tratan de esperar hasta último momento. La verdad que, salvo que, y esto es algo que es importante tenerlo en cuenta para un negocio pequeño, mediano, cualquiera sea el área en la cual se desarrolle, más allá de lo glamoroso, lo excitante que pueda decir, que pueda sentirse el hecho de decir, soy un innovador temprano, soy el primero que salta y busca el otro estanque, la verdad que no siempre es lo mejor. Y este es el primer desafío, podríamos caracterizarlo así. No siempre lo mejor es ser el primero en adoptar algo nuevo, en desarrollar un nuevo concepto de producto, en incursionar en un nuevo mercado. Salvo que realmente se hace el poseedor de una tecnología dominante y que tengas la espalda, por decirlo de alguna manera, en términos financieros, como para escalarla rápidamente. Pero si este no es tu caso, si no sos el dueño de esa tecnología dominante, o sea, de esa tecnología disruptiva, y si no tenés la espalda financiera para escalarla rápidamente, lo más probable es que tratando de ser un innovador temprano saltes al vacío. El panorama tampoco es demasiado mejor, obviamente, para los adoptadores tardíos, ¿sí? El que se queda último en la pecera, probablemente cuando tarde ya encuentre, cuando salte todo, encuentre todos los estanques ocupados. Con lo cual, en esto es, cuando hablo de comprender la dinámica de las transiciones, siempre el desafío es cuál es el momento justo. ¿Cuál es el momento justo? No implica ver lo que hacen los más grandes, ahora vamos a hablar un poquito de eso, sino cuándo es el momento justo para quebrar nuestro propio modelo mental en términos de cómo estamos viendo y cómo estamos concibiendo nuestro negocio. Si hay algo, y el otro día lo conversaba por otro tema con un cliente, y decía, a ver, ¿cuál es el tema detrás de todo esto? ¿No? Decía, mira, hay un montón de cosas en las cuales todos estos cambios, todas estas rupturas de las que hablamos contribuyen, ¿sí? Contribuyen a abrir aún más la brecha que existe por ahí entre los grandes dominadores de los mercados y los pequeños, los que van corriendo de atrás. Pero también es cierto, y esta es la gran, tal vez la gran paradoja, o una de las grandes paradojas del presente,
que muchas de esas rupturas tienden a igualar o a dar posibilidades para, si lo quieren pensando en un negocio pequeño, en un negocio naciente, ¿no? Vamos a dar ejemplos de, vamos a tratar de buscar ejemplos de todos los tamaños y de diversas actividades, ¿no? Pero si ustedes imaginan un negocio naciente hace 20 años atrás, dedicado al retailing o alguna industria de servicios, el propio nacimiento de ese negocio implicaba una inversión, ¿sí? En activos fijos, lo básico, instalaciones locales, stock, ¿sí? Cosas que simplificaban una inmovilización inicial de capital que decididamente hoy no es necesario, ¿sí? Hoy, en estos rubros de los que estamos hablando, cualquiera puede iniciar un negocio nuevo sin absolutamente nada más, ¿sí? Que su laptop y un poquito de habilidad para manejar plataformas de e-commerce. Sí, no hay absolutamente ninguna barrera de entrada ya en este terreno. Hace no mucho tiempo atrás, ir a incursionar en un mercado nuevo, tratar de contactar nuevos proveedores o distribuidores de otros mercados, implicaba, tal vez luego de un interminable intercambio de correos, ¿sí? Implicaba subirse a un avión y atravesar medio planeta. Hoy la verdad que nada de eso es necesario. Tomarse el avión y atravesar medio planeta es simplemente para ir a darse la mano final y comer algo juntos y degustar de comida extranjera. Cualquiera puede generar y abrir puertas de cualquier mercado en el mundo, también desde la pantalla de su laptop. Entonces, muchas de estas cuestiones, lo mismo podríamos decir en términos de generar alianzas, en términos de buscar espacios, ¿sí? De cooperación y de complementación con otras industrias, podemos decir que todo esto son elementos que facilitan. De la misma manera que marcan diferencias con otros, también son elementos que facilitan. Y que de alguna manera, en muchas actividades, tienden a igualar. Ahí es donde me paro nuevamente en la idea, y podemos ir viendo otros ejemplos de otras industrias más adelante. Ahí es donde me paro la idea que si hay algo que se ha quebrado en esta época, y a propósito de eso que les decía recién, de romper el modelo mental, tiene que ver con la linealidad. Cada negocio, ¿a qué me refiero con esto de romper la linealidad? Cada negocio, cada industria transitaba sobre una gran autopista. Bueno, una gran autopista o una pequeña calle según la industria. Después, como todos, algunos tenían vehículos más poderosos, se iban por el carril rápido, otros iban como podían en el carril lento y cada tanto algunos se quedaba a la vera de la ruta, pero la autopista seguía siendo la misma. Recuerdo, a propósito de lo que algunos mencionaban hoy sobre la estrategia, que en algún caso se utilizaba una expresión que era la de el factor común de éxito. Un viejo concepto estratégico que manejábamos en la dirección empresaria hace un par de décadas, el factor común de éxito, que era más o menos qué cosa. Algo así como decir, es el ticket para jugar, el umbral del negocio. Si no podés hacer esto, bueno, directamente no juegues. Esto, por supuesto, que sigue existiendo en muchas industrias, sobre todo en las industrias más tradicionales, en industrias extractivas, en industrias pesadas del sector secundario, en industrias de servicios como en la industria financiera. Sigue existiendo una base de factores comunes de éxito, pero en la mayor parte de las actividades ya no existe más ese umbral. O en todo caso, como decíamos recién, muchas de las cuestiones que definen ese umbral están decididamente allanadas, o por lo menos a nuestro alcance, en materia de la utilización
de determinado tipo de recursos, sí y solo sí comenzamos a concebir distinto algunas de las mismas ideas de negocio con las que hemos comenzado a funcionar. Por eso, más que ver el desarrollo como una autopista, hay que verlo como una maraña de caminos que se interceptan y se cruzan. Y por supuesto que nada de esto es fácil, porque lo más complicado en este universo es poder sostener una visión, tener claro algún mapa de hacia dónde vamos. Este fin de la linealidad, como recién lo mencionaba, tiene que ver no solamente con la forma en la que se constituye y funciona una empresa, sino con algo que va directamente asociado a esto, que es también la forma en la que se concibe el empleo y la forma en consecuencia con la cual nos proveemos de aquello que sigue siendo fundamental para nuestro negocio, que es el capital humano, y cómo nos relacionamos con ello. Porque, a ver, y valga ahora una observación, una nota de pie de página a lo que veníamos recién. Todavía, y más allá de las noticias que también cotidianamente leemos en los medios, todavía no hay ninguna empresa grande, mediana, pequeña, gigantesca, minúscula, que haya conseguido renovar su capacidad competitiva en términos de las tecnologías. A la larga, muchas han mejorado su productividad, muchas han podido optimizar determinados procesos, pero todavía dependemos del factor trabajo como mecanismo de desarrollo. Esto también debe ser todo un mensaje laboral, porque lo que sí es cierto es que probablemente nuestra forma como empresarios, como gerentes, como directivos, como emprendedores, nuestra forma de vincularnos con ese capital humano también tiene que ser radicalmente distinta de cómo lo era o de cómo lo concebíamos. Es muy probable, me animo a una predicción, que en el cortísimo plazo sean muchas, insisto, en todos los rubros y de todos los tamaños, sean muchas, muchísimas más las empresas que fracasan por no poder administrar de una manera distinta su capital humano, que por no poder incorporar y adaptar nuevas tecnologías. Esto es una gran paradoja, pero los invito a que piensen sobre las cuestiones que han estado charlando con sus colegas, ¿sí? Con sus propietarios de las empresas a las que pertenecen, con su equipo de trabajo, con sus subordinados, y reparen en lo siguiente. La mayor, por lo menos a mí, estoy permanentemente en contacto, como les digo, con gente como ustedes de todas las ramas. Y lo que noto permanentemente es esto en estos últimos tiempos. Todas las conversaciones giran en torno a digitalización, automatización, incorporación de tecnologías, proyectos de desarrollo de software de soporte. Todo gira en torno a esto, las conversaciones. Ahora, cuando esas conversaciones viran hacia los problemas cotidianos que está enfrentando esa empresa, que está enfrentando ese gerente, las conversaciones terminan en términos de quién faltó, quién no faltó, quién metió una demanda laboral, a quién tuve que despedir, a quién tengo que conseguir para tomar tal posición y no la consigo, los quilombos que tengo con mis otros colegas, ni hablar, sé que algunos de ustedes por otras charlas que hemos tenido, bien de ese palo, ni hablar si estás adicionalmente en una empresa de familia, ¿sí?
y tenés todos los quilombos que tienen que ver con hijos, sobrinos, primos, cuñadas, etcétera, etcétera. Y los problemas del día a día son esos. Entonces vuelvo a insistir, y no quiero ser excesivamente dogmático en esto, pero simplemente advertirles en esto. Es mucho más probable que en los próximos años fracasen muchas más empresas por no poder encontrar este nuevo mecanismo de entender el trabajo y el empleo que por problemas de adaptación tecnológica. Esto no quiere decir que debamos darle la espalda a otro. Al contrario, sería decididamente resignarnos a quedar en el fondo de la pecera. Pero ojo, que con esto solo no vamos a resolver los problemas. Una vuelta de tuerca más sobre esto. Hace ya bastante tiempo, un pensador británico que se llamaba Charles Handy, con una visión en ese momento extraordinaria para la época en términos de cómo proyectaba esta configuración de las empresas en general. Decía, bueno, a ver, yo imagino que en un futuro no demasiado lejano, y efectivamente se dio o se está dando cada vez más marcadamente, en un futuro bien cercano, toda organización, toda empresa va a parecerse a un trébol, ¿sí? Cuando nosotros nos pongamos a pensar qué es lo que significa esa organización en términos de la gente que trabaja allí, vamos a encontrar que probablemente el núcleo de la organización, aquello que nosotros decimos los trabajadores a tiempo completo, los trabajadores en relación de dependencia, no representen más del 20% de la plantilla. ¿Y dónde está el 80%? Bueno, decía Handy en aquel momento, y seguramente una buena parte de eso, tal vez el 40% del total, tenga que ver con empresas subcontratadas en las que estamos cediendo la gestión de determinadas funciones y determinados procesos. Y esto me parece súper inteligente. Y seguramente otra parte importante de ese capital humano que nos rodea va a tener que ver con trabajadores a tiempo parcial bajo distintas modalidades de contratación. Bueno, a ver, evidentemente en el momento de aquel pronóstico no se equivocó demasiado, porque las empresas, aún las más grandes, cada vez están virando más hacia este formato y tiene que ver con múltiples causas, cada una de las cuales daría para un análisis profundísimo. Pero esto en sí es una ventaja. A propósito, digo, no solamente voy a señalar desventajas, sino voy a señalar ventajas. Esto es una ventaja para la pyme. En la medida en que se extiendan estos modelos de contratación, si nosotros mantenemos la cabeza abierta, esto es una ventaja para la pyme, que las organizaciones vayan configurándose cada vez más bajo formatos parecidos. Esto es una gran ventaja para la pyme. Obviamente, requiere de una cabeza, en un sentido absolutamente literal, y de un modelo de gerenciamiento totalmente distinto. Pero a mí me parece una decisión súper inteligente para cualquier empresa pequeña en crecimiento, tercerizar funciones, me parece una cuestión elemental. Y me parece una decisión sumamente inteligente recurrir cada vez más a trabajadores de tiempo parcial con distintos niveles de expertise según la función para la que los requieran. Es simplemente una mirada, por supuesto. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Estamos bien con esto? Sí, Sí, muy bien, muy claro. Tarea para el hogar, para pensar, como digo yo, para aquellos que tienen la posibilidad de decidir en torno a esto, empiecen a pensar un poquito, ¿no? ¿Qué cosas de lo que es mi estructura tradicional, de lo que es mi estructura formal, qué me puedo sacar de encima, qué puedo tercerizar? A veces uno imagina que los costos son, que uno incrementa los costos. Es mentira, es una apariencia que uno incrementa los costos.
los disminuye sensiblemente y gana trabajo especializado. Lo mismo con los trabajadores de tiempo parcial. Bueno, pero hecho esto, que es un concepto general sobre la actividad empresaria, ¿qué onda con la pyme, no? Hoy cuando hablábamos de el perrito, el mono, la pantera, ¿sí? Decíamos, bueno, a ver, hablábamos de estrategia, hablábamos de percepción, hablábamos de resiliencia. Yo creo que muchas de estas cuestiones tienen que rescatarse y ponerse en un eje central en todo lo que tiene que ver con el gobierno de una pequeña y mediana empresa. Los invito, vamos a, pues si no hablo mucho, los invito a que miremos un poquito esta caricatura que les comparto aquí. Observémosla unos instantes y ahora les voy a preguntar qué es lo que piensan de ella. ¿Qué es lo que les parece? Me callo unos segundos para que la terminen de observar. Hola, Fer. Bien, ¿qué piensan? Y son reacios al cambio, yo lo veo. Ajá, bueno, Magui. Pablo, ¿vos qué ibas a decir? En algún momento pensé en la no delegación y en hacerlo todo uno. Ok, vale, vale, La resistencia natural al cambio. ok. Eric, ¿qué pensás vos? La carrera de la rata en Sí, la señor. ruedita, Sí, no señor. levanta la cabeza y Bien, gran bien. problema que tiene uno. Gran problema, ¿no? Bueno, a ver, jóvenes, todos. También puede ser que si no saben cómo funciona esa herramienta, no la También. van a aplicar. Por supuesto, por supuesto. O sea, a ver, vamos a ser realistas. Digo, para aquellos, insisto, que dirigen o que han tenido oportunidad de dirigir empresas de este tipo o que ocupan hoy funciones de gestión en ellas, ya sabemos cómo es el día a día, ¿sí? Y que uno realmente tiene que estar empujando la carreta, cargándola y todo lo que podemos decir. Pero es cierto que es muy difícil romper, me encantó esto de la carrera de la rata, ¿no? Que decía Eric, es muy difícil romper con ese esquema si no nos damos un instante, ¿sí? Un permiso como para pensar un poquito en términos estratégicos, ¿sí? Otro tipo de cuestiones. Y sin ánimo de agotar esto, porque hay que llevarlo a la realidad de cada organización, en general, en la pyme hay dos grandes mitos que son bastante complicados y paradójicamente son opuestos, pero los dos están presentes en distintos momentos. Te digo, hay un mito que es el mito de la especialidad, que es la historia de el que afirma: yo conozco a la perfección mi empresa y mi empresa es distinta a todas. Cambia la empresa y ponele sector, ponele actividad, ponele esto, ponele aquello. Nos creemos, oh, perdón, levanto la mano, yo permanentemente cometo este error y lo he cometido muchas veces. Nos creemos que nuestros problemas son únicos, que las soluciones que requieren esos problemas son algo especial, que están fuera de cualquier radar y ahí también nos estamos perdiendo otro mecanismo importantísimo de mejora, que es encontrar modelos de éxito que podamos adaptar. Y la contracara de esto, paradójicamente, casi como podía leerse como lo opuesto. Porque de la misma manera que muchas veces escuchamos, decimos, no, lo mío es especial, lo mío no es comparable para nada, o el famoso, esto no es para nosotros, también encontramos la otra. ¿Y qué querés? Estamos todos hechos percha. ¿Qué querés? Este sector está por el piso. No, el problema es del sector. Y yo digo, no, mentira. Esto es mentira. Un sector puede estar más deprimido, puede estar menos deprimido, puede atravesar una coyuntura peor o mejor, pero siempre, aún en el peor momento, en el peor sector, hay organizaciones que se destacan y que crecen. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí en términos estratégicos? Eric, te escuchamos. Sí, hay una frase que dice, no hay negocios buenos o malos, todo depende de quién los lleva a cabo. Pero por supuesto, mira,
Perdón que me desvíe, ¿no? Pero una anécdota personal. Hace ya bastante tiempo, eh, bastante tiempo, yo era jovencísimo, con un socio de aquel entonces que estábamos pergeñando un nuevo emprendimiento allá en el naciente sector, así en el naciente sector de Internet. Estábamos buscando ahí financiación como todo entrepreneur que se precie de tal, inversores de riesgo y ese tipo de cosas, modelo que después me convencí que no era el camino, pero uno aprende a los golpes. Y en algún momento interactuábamos con eh, gente muy pesada de la industria en las que estábamos incursionando, y una vez un altísimo ejecutivo de una de esas empresas que buscábamos como socios me dijo, miren muchachos, insisto, con mi entonces socios éramos muy jóvenes, miren muchachos, la verdad que yo no tengo la menor duda de que el negocio que ustedes plantean va a ser exitoso. Lo que no tengo claro que sean ustedes quienes lo van a dirigir. Para nuestra juventud de aquel entonces fue una piña en el medio del tabique, pero efectivamente tenía razón. Y esto va en absoluta sintonía con esto que decís, Eric. Siempre hay una diferencia en el talento del management en cualquier negocio, en cualquier momento y cualquiera que sea la industria. Ni mis cosas son absolutamente especiales y solamente yo puedo descubrirlas, entenderlas y solucionarlas, ¿sí? Esto o puede llevarnos a una soberbia absolutamente peligrosa o, en todo caso, puede sumergirnos en la propia impotencia. Ni tampoco es cierto que todos en un determinado momento les pase lo mismo. No, a todos no les pasa lo mismo. Ahí es donde esta cuestión que deseamos hoy de la estrategia, de la forma de concebir el negocio, hace diferencia. Porque, y para toda empresa, pero para la pyme, es casi una cuestión de supervivencia, es la gota de agua en el desierto. Desde un punto de vista estratégico, la clave es la diferenciación. ¡Oh, qué novedad! Dirá cualquiera de ustedes. Absolutamente. Pero no conozco muchas empresas, inclusive empresas fuertemente consolidadas, cuyos número uno o aquellos que lo ayuden a pensar estén permanentemente pensando en dónde puedo construir diferenciación. Y como digo habitualmente, en lo personal, cuando alguien me consulta, sobre todo cuando me consultan por un nuevo negocio, la primera pregunta que yo hago es: ¿en qué vas a ser diferente? Sin diferenciación no hay negocio. Sin diferenciación no hay negocio naciente. Sin diferenciación no hay crecimiento para el negocio que está instalado. La otra cara de esta pregunta es: dame una razón porque alguien va a ir a comprar, porque alguien te va a tocar el timbre y te va a ir a comprar. ¿Tenés alguna razón única para que alguien te vaya a comprar? No, bueno, entonces búscala hasta que aparezca. Una razón real, ¿eh? No porque soy bueno, porque soy lindo, porque atiendo bien, porque tengo cosas de calidad. Eso no es una razón. Porque me esfuerzo, porque trabajo con buena gente, esto no es una razón. Dame una razón por la que te van a comprar. Que la encuentres no quiere decir que vayas a ser exitoso, pero es un paso gigantesco. Que no la encuentres tampoco quiere decir que te la vayas a poner en la pera, pero que vas a atravesar permanentemente una situación de vulnerabilidad frente a cualquier cambio de mercado y fundamentalmente frente a los grandes jugadores que en un determinado momento pueden competir. Acuérdense, no es verso decir esto, todos, absolutamente todos, competimos cada vez más en mercados globales, no importa lo que hagamos. Y el problema de no tener diferenciación es este. Vuelvo a insistir, sobre todo para los pequeños negocios. El problema de no encontrar el canal de diferenciación es que si somos un chihuahua, más allá de lo simpático y amorosos que resultemos, no podemos intentar ladrarle al Siberian.
¿sí? Porque nos va a morfar. No podemos, cuando digo no podemos intentar siquiera ladrarle al Siberian, no podemos hacer, y este es un error estratégico clásico, decir, hago lo mismo que hace el otro, pero en chiquito. Decir, voy a hacer lo mismo que hace el otro, pero en chiquito, es decir, no le estoy dando ninguna razón al consumidor para que me elija a mí. Si yo, Chihuahua, me postulo como perro guardián, más allá de que intente ladrar fuerte, de todas maneras nunca voy a ser elegido por el que busca un perro guardián. Tendré que construir entonces la diferenciación de otra manera. Seré el más simpático, seré el más hábil, seré el más cariñoso, seré el mejor faldero, pero nunca un perro guardián. Nunca voy a ser elegido por un perro guardián. Entonces, este es un punto que debemos plantearnos en términos de nuestros negocios. ¿Qué estamos haciendo? Si somos un chihuahua, ¿qué queremos? ¿Que nos contraten como perros guardianes? No parece ser la salida inteligente. Lo mismo cuando hablamos de todo este tipo de cambios de los que venimos trabajando. La verdad que cuando decimos seguir las tendencias, y por eso les decía, ojo con las transiciones, no siempre es bueno ser el primero de saltar de la pecera. Y a veces ni siquiera ser el segundo. ¿Sí? Porque también, si me permiten una metáfora sobre esto, ojo, porque si vas en la dirección del pez grande, es muy probable que en algún momento te conviertas en su comida. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos con esto? ¿Sí? Bueno, bárbaro. Permítanme entonces seguir avanzando. Eh, Insisto en la diferenciación. Claro, a veces, y esto voy tal vez, como yo le dije, voy a ir pasando de punta a punta en términos de actividades y tal vez de trayectorias empresarias. Hoy cuando hablábamos de las transiciones y de más allá de cómo uno mueva, en un determinado momento tratar de romper el modelo mental y quebrar el modelo mental. Muchas veces hay cuestiones en las que radicalmente, seguramente no debe ser la cuestión de muchos o de la mayoría de ustedes, pero lo deben ver a diario en colegas y con gente con la que interactúan en sus respectivas constelaciones de valor, y yo personalmente lo veo a diario. Todavía hay una cuestión muy, muy arraigada, que es lo que yo digo, pensar el negocio desde la fábrica más que desde el mercado. Parece una cuestión elemental, ¿no? Abandonar el modelo mental de yo sé hacer esto, ojo, aún en negocios nacientes y aún en cuestiones, siempre parece ser, como digo yo simbólicamente, que el negocio está pensado desde la fábrica. ¿Qué es lo que sé hacer? ¿Cómo llego a? Y no está pensado desde el mercado. Y esto es una cuestión elemental, ¿sí? No está pensado en términos de cuál es el problema que nadie está resolviendo y qué tipo de problema puedo resolver para quién, si no está pensado en términos de qué es lo que yo sé hacer o qué es lo que puedo hacer o qué es lo que toda la vida hice. Y la verdad, nadie espera que te conviertas en andinista si toda tu vida fuiste músico. Pero entendé que la demanda de música tal vez no tenga que ver con lo que a vos te gusta tocar o aquello que en lo que pensás que sos bueno, sino que tiene que ver con la melodía que el otro reclama. Hablábamos de hacer el gran clic y de romper el modelo mental, y por más que parezca una cuestión elemental, junto con esta idea de la dirección, perdón, de la diferenciación, junto con esta idea que les decía recién, ojo, si sos un chihuahua, no te postules como perro guardián, hay otra cuestión fundamental en términos estratégicos, que es comenzar a pensar cada vez más en términos de mercado, más que en términos de la fábrica. ¿Qué problemas soluciono y para quién?
Porque esto es en definitiva lo que te va a permitir poder construir un modelo de negocios sostenible a lo largo del tiempo. Y algo fundamental, y diría otra pieza fundamental en este análisis estratégico, o en este aspecto que tiene que ver con la estrategia a seguir, siempre tener una estrategia de crecimiento. Si hay algo que, de nuevo, ahora vamos al otro esquema, ¿sí? O sea, hablábamos de negocios nacientes, hablábamos de empresas que están en una fase de por sí de crecimiento, de expansión. Hablemos también de empresas que están súper estabilizadas desde hace muchísimo tiempo y que en un determinado momento, lo quieras o no, adoptan la postura de, bueno, yo ya llegué, ahora lo que tengo que hacer es mantenerme. Nuevamente voy a ser poco obvio, no existe nada parecido, pero no es un problema de hoy, no es un problema de la coyuntura de hoy, ni es un problema de un sector en particular, insisto en esto. No existe nada parecido en el mundo de los negocios. No existe nada parecido en la vida al tema de ya llegué, estoy bien como estoy. Olvídate. Te puede costar más o menos, pero decididamente, si no tenés en la cabeza, ¿sí?, una estrategia real de crecimiento, aunque sea lenta, decididamente estás con una pata chueca. Por supuesto que esto no implica ser audaz. Las estrategias de crecimiento más sólidas son las que se basan en lo que yo llamo el incrementalismo, el ser sanamente conservador, ir paso a paso, pero como se suele decir también en la jerga muchas veces, lentamente pero con ferocidad, ¿sí? Podríamos decir como la pantera, ¿no? Para volver al inicio, ¿no? Lentamente, lentamente, con pasos seguros, pero con un rumbo de crecimiento innegociable. En muchos países, paradójicamente, cuando nosotros hablamos de países desarrollados, sólidos económicamente, etcétera, o sea, que por supuesto todo el mundo quisiera poder desarrollar sus actividades allí. Sin embargo, en estos países, en los grandes colosos económicos del mundo, uno está acostumbrado a sesgar su mirada a lo que hacen las grandes empresas también, es un vicio universal, a lo que hacen las grandes compañías transnacionales, pero en realidad no es solamente una realidad de la estructura económica de nuestro país. En los países más desarrollados, no sé, en Estados Unidos, meca de la mirada empresaria, el 70% de la economía lo generan las pymes. ¿Sí? Y desde este punto de vista, esto que estamos diciendo del ser sanamente conservador, pero mantener un enfoque orientado al crecimiento, hacía esta referencia porque en este tipo de escenarios se suele hablar del bottom-up, ¿sí? Es decir, de que la estrategia surja a partir de cosas pequeñas desde abajo, desde pequeños oasis, por llamarlo de alguna manera, que se puedan ir generando en algún puntito concreto de la empresa que pueda ser una movida pequeña y a partir de ahí realmente crecer y realmente constituir la diferenciación, ¿sí? Pero nada de esto, ni el incrementalismo, ni esta idea del bottom-up, ¿sí? Perdón, reemplaza la idea de tener una estrategia de crecimiento. Les decía hoy, un poco como cierre de este bloque, que es muy probable que muchas empresas fracasen más a menudo por no entender nuevas realidades del capital humano que por un problema de adaptación tecnológica. Pero advertía, esto no significa que le vamos a dar la espalda a los avances tecnológicos o que no nos vamos a preocupar por sistematizar nuestra empresa, por lo menos en lo que significa los procesos críticos. Pero, a ver, la idea de sistematizar no es incorporar tecnología por incorporar tecnología, porque está de moda o porque es fácil o porque me dijeron que esto sirve o porque me dijeron que esto soluciona.
Porque si operativamente, o como digo yo, si en el papel tu empresa es un quilombo, permitime que lo diga así, si en el papel tu empresa es un quilombo y le cargas sobre eso un proyecto de digitalización, vas a tener un quilombo digital. No vas a tener un proceso eficiente. ¿Sí? Si me permitís un ejemplo muy burdo y grosero, esto es lo mismo que yo diga, trabajo o utilizo en mis papeles de trabajo, utilizo mis papeles de trabajo cuando tengo las manos engrasadas. Entonces decís, qué chancho, se me borran los números, no entiendo nada porque me quedan todas las hojas engrasadas. Entonces ahora me voy a comprar una tablet. Qué bueno, ahora si yo agarro la tablet y la manejo con las manos engrasadas, voy a tener la pantalla de la tablet engrasada. Insisto, si vos digitalizas el quilombo, vas a tener un quilombo digital. La sistematización de los procesos tiene que venir desde mucho antes, precisamente desde el propio diseño del sistema. Luego, la digitalización es un acelerador, es un punto de eficiencia, implica la reducción de costos, pero nada reemplaza la sistematización previa que tiene que haber. Y lo mismo podemos decir a propósito de otro concepto también central en materia estratégica con lo que es desarrollar la capacidad de innovación. Ahora, en un ratito vamos a profundizar un poquitito esta historia. Pero a propósito de beneficios que trae, ¿sí?, las nuevas tecnologías digitales y que están al alcance de cualquiera, creo que también hay otra oportunidad importante en el uso de este tipo de cuestiones para aumentar la visibilidad de la empresa. A pesar de lo saturado que está el mundo digital, todavía hay espacio para buenas incursiones en él, para generar un mayor acceso, pero fundamentalmente para generar mayor visibilidad. ¿Sí? Como digo habitualmente, no te veo, no existís. Hoy también existe la posibilidad, a propósito de la tercerización de funciones, bueno, acá algunos de los amigos presentes hoy están trabajando muy fuertemente con esto, en todo lo que tiene que ver con comunicación digital para pequeñas y medianas empresas y esto, pero no le voy a pasar el aviso, no le voy a hacer el chivo porque no pasó por caja previamente. Entonces, no le hago el chivo. Pero hay muchos emprendimientos. Aparte, a él no le voy a hacer el chivo. A la socia sí se lo haría, pero no la veo, o sea que, tampoco se lo voy a hacer a la socia. Pero hay Está en mudanza. no me interesa, no es excusa. Pero hay muchas ocasiones, a propósito de esto que hablábamos de la tercerización, también de poder profesionalizar nuestra comunicación comercial y, en definitiva, ganar en esto que es tan importante desde un punto de vista estratégico, que es la visibilidad de nuestros negocios. Y el otro punto que creo que es ineludible y que también en muchas organizaciones, sobre todo en aquellas de trayectoria más tradicional, todavía es una barrera a saltar, una barrera a saltar que, insisto, es más mental que práctica, que tiene que ver con la capacidad para promover alianzas, ¿sí? Con la famosa asociatividad. A propósito de esto que decíamos hoy de la organización Trébol, ¿sí?, de la que hablaba Handy, hoy la capacidad para generar alianzas, alianzas con proveedores, con distribuidores, alianzas con empresas de otro sector para desarrollar nuevos mecanismos, a veces de gestión, de comunicación, compartir costos, alianzas con los propios competidores para incursionar en nuevos mercados. Hay infinidad de opciones a partir de las cuales una pequeña y mediana empresa puede
ganar muchísima potencia competitiva con una política de alianzas. Lamentablemente, este tipo de cosas, a propósito del carro empujado, ¿sí? Y de mirar, muchas veces ni siquiera forma parte de la agenda, ¿sí? Pero yo diría que es otro aspecto fundamental para empezar a pensar el desarrollo del negocio de una manera distinta, de la misma manera que hoy les decía, a ver, amigos, siéntense a pensar qué cosa puedo tercerizar. Les diría, amigos, siéntense a pensar con quién me puedo asociar para hacer qué cosas, porque hay muchísimas posibilidades en este terreno. Valga, entonces, hasta aquí. Sí, perdón, Marcelo, contanos, que levantaste tu manito. No, si querés que terminar, creí que habías terminado. No, dale, dale, dale. No, Decime. porque me vino, yo soy muy joven, pero tuve la posibilidad de vivir en el pasado. Sí. Y me vino mientras hablaba, me apareció algo y cada cosa que decían me reafirmaba. Y era tipo década del 90 Ujú. en Uruguay. El Sí. gran drama de una empresa era poder acceder a una agencia de publicidad. Ujú. Y vos tenías dos íconos. Tenías McCann, que era McCann Erickson, que era Sí. la empresa de Coca, y Thomson, que era la empresa de Pepsi. Y el drama de las empresas era, bueno, si yo puedo acceder a una empresa, a una agencia de publicidad, eh, me, puedo crecer. Y si Ujú. no, tenías que morir en el otro 20% del mercado estaba dividido en 40 empresas de publicidad o publicistas individuales. ¿Tá? Ujú. Entonces, hoy la posibilidad, acá hay un chico en Florencio Varela, que no tiene más el 148 para viajar a Capital, pero hace trabajo para Google, Sí, sí, absolutamente. Florencio Varela. Absolutamente. Bueno, esto también, Entonces, la posibilidad hoy de acceder a pero un montón de cosas por supuesto, que hace 20 años o 30 años eran imposibles. La brecha imposible. era inalcanzable. Y absolutamente, y gente talentosa, ¿eh? Por otra parte, no conozco al chico este que decís de Varela, pero gente talentosa, en serio, y que puede realmente generar una diferencia de valor. Y aún para aquellas cosas que nos pueden llegar a parecer todavía lejanas, de nuevo existe el canal de la asociatividad. A ver, vos sabés que yo, entre otras cosas, me dedico a cuestiones que tienen que ver con la formación empresaria, con la formación gerencial y con el desarrollo de programas de formación continua para empresas. Y digo, primero también, hoy tecnológicamente existen infinitos recursos que pueden facilitar el acceso a esto, pero adicionalmente ahí también se puede explotar, y de hecho yo permanentemente trato de impulsarlo. Se pueden implementar asociaciones virtuosas entre empresas que les permitirían acceder a un despliegue y bajar costos sustancialmente y tener, a propósito de lo que decíamos hoy de capital humano, tener la posibilidad de acceder a programas de primerísima calidad a un costo irrisorio simplemente buscando las asociaciones correctas. Pero bueno, por eso insisto, y a propósito, y vuelvo recurrentemente a esto, ya que les robé algunos minutos iniciales con la anécdota, vuelvo al monito perdido en la selva y vuelvo al vamos a ser ingeniosos y agarrar los huesitos que encontramos para intimidar a la pantera. Es realmente real. Pero obviamente, para esto tenemos que cultivar esta idea de trabajar en red. ¿Sí? Otro principio estratégico fundamental para esto. Es cierto que en muchas organizaciones es necesario impulsar nuevos liderazgos.
¿sí? Eh, es un buen momento para impulsar nuevos liderazgos, ¿sí? Porque a veces refrescar un poquitito la cultura organizacional con miradas distintas, ¿sí? Es un buen remedio para esto. Es muy poco probable que las soluciones de fondo, fundamentalmente para aquellos que tienen algún tipo de dificultad, ¿no? En su gestión y esto, es muy difícil que encuentren las situaciones hablando con la gente con la que hablaron siempre. Esto no implica ni tirar a nadie por la ventana, ni nada que se le parezca, y ni siquiera estoy, aclaro, ni siquiera estoy haciendo una cuestión generacional. No es una cuestión generacional. Es una cuestión de frescura en la mirada respecto de aquello que decíamos al principio, que era una autopista y que ya no es más una autopista, ¿sí? Entonces, no nos va a servir de mucho la mirada de quien, por mejor conductor que sea, está acostumbrado siempre a transitar por la autopista. Claro, esto voy a tocar otro punto, no por conocido, deja de ser sensible, sobre todo para aquellos que tienen responsabilidades importantes de dirección. Bueno, ya sabemos y todos lo dicen y en cualquier mesa de café, en cualquier encuentro de networking, es tema de conversación común, casi como una confianza, che, qué difícil que es delegar para mí. Bueno, podríamos también hablar, y de hecho con aquellos amigos con los que vamos a estar trabajando sobre estos temas, vamos a hablar bastante de esto, ¿no? Podemos hablar un montón de qué es lo que realmente hacemos bien y qué no cuando intentamos delegar y por qué muchas veces no genera más problemas de los que pretendemos solucionar. Siempre está bueno pensar si el problema no somos nosotros, pero bueno, esa es otra historia. Pero sí les sirve y como para que veamos que ni siquiera es un problema, ¿sí? De una empresa pequeña, más allá de que sea común y que desde un punto de vista emocional hasta es entendible por un montón de cosas, les dejo esta frase de Warren Buffett, ¿sí? Mega empresario, se los hay que en algún momento decía, es una frase que se la robo permanentemente, contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben, y si no, contrata a los más baratos y que hagan lo que tú dices. ¿Sí? Está claro que si vamos hasta este último punto de la sentencia, no podemos esperar nada demasiado distinto de lo que hemos obtenido. ¿Hasta acá estamos bien con esto? ¿Sí? Valga entonces esta primera parte como reflexión general sobre la estrategia. A seguir adelante en esto. Algunas reflexiones sobre la gerencia en particular, en general, y después vamos a nuevamente el campo de la pyme y de los desafíos que esto implica. En la mayoría de las pequeñas y medianas empresas que conozco, existe la tradición de que quien es el dueño, quien es el número uno, por decirlo de alguna manera, o que forma parte de la entidad propietaria, es a la vez quien gerencia todo. Esto está claro que no está bueno, ¿sí? No está bueno porque se desdibujan las funciones. No es lo mismo lo que tiene que hacer, llamémosle el número uno, lo que tiene que hacer el empresario, que lo que tiene que hacer cualquiera de sus gerentes, independientemente de cómo se llamen. En todo caso, podemos decir que de muchas de estas cuestiones que estábamos diciendo recién, de la diferenciación, de la gestación de alianzas, de el manejar determinado tipo de transiciones, son cuestiones de alta estrategia, aunque la empresa sea pequeña, que obviamente es muy difícil que las pueda manejar el que esté empujando el carro. Esto no quiere decir, y yo creo que aquellos que tienen el rol gerencial, ahora vamos a ver a qué me refiero con el rol gerencial, esto no quiere decir que aquellos que tienen el rol gerencial no deban pensar estratégicamente o no deban contribuir a construir este modelo de pensamiento del que hablábamos recién, pero claramente la función primaria es otra, ¿sí? La gerencia nace como concepto de articulación entre los recursos que tengo, los resultados que quiero obtener y fundamentalmente las personas
que son las que van a generar esos resultados. Como también digo habitualmente, no importa cómo se llame, no importa si en tu empresa se llama gerente de, jefe de, coordinador, responsable, no me importa, no me importa, no me importa el puesto que se ocupa. La labor gerencial se define a partir de un rol. Y ese rol fundamental es el de dirigir el trabajo de las personas. Está mal pensado, y esa es una de las cuestiones en las cuales ya no solamente las empresas pequeñas o medianas, grandes corporaciones cometen a diario este tipo de errores. Está muy mal pensado la idea de que quien tiene que gerenciar es quien mayor dominio técnico tiene que tener sobre algo. Está muy mal pensado el hecho de pensar que el gerente financiero es el que más tiene que saber de finanzas, o que el gerente comercial tiene que ser el mejor vendedor, o que el gerente del taller o de la planta tiene que ser el que más conozca, ¿sí?, sobre las especificaciones del producto y el funcionamiento del parque instalado. Generalmente este tipo de decisiones pueden ser soluciones a largo plazo, perdón, a corto plazo, pero se convierten en una traba tremenda para el funcionamiento de la empresa, porque el rol del gerente, o como se dice muchas veces en la jerga, a un gerente, insisto, no importa cuál sea el título que formalmente se le dé, pero a quien realmente desarrolla una labor gerencial, no se le paga por lo que hace, se le paga decididamente por lograr que otros hagan, ¿sí? La gerencia eficaz, una gerencia verdaderamente eficaz, es la sumatoria de dos cuestiones: el liderazgo y la gestión. Por supuesto que hay que administrar los recursos con los que uno cuenta. Por supuesto que hay que tener una orientación a resultados, pero nada de esto va a ocurrir si no sumamos una genuina labor de liderazgo. Nunca pierdan de vista que el ejercicio eficaz de la gerencia pasa por esto. Claro, a ver, de todas maneras, está claro que gerenciar esa pyme tiene un no sé qué, ¿no? Como hubiese dicho el poeta. ¿Por qué? Pero, de nuevo, más allá de estas cuestiones que veníamos observando, hay cosas que son negativas y hay cosas que, si las hacemos jugar a nuestro favor, pueden ser harto positivas. Si quisiese extractar en 3 o 4 ideas centrales esto que les digo, primera característica decisiva de una pequeña o mediana empresa: no hay estructura que absorba los errores. ¿Esto está bueno o está malo? La verdad que no lo sé. A mí me encanta como las veces que he tenido que desempeñar un rol gerencial, y me encanta como emprendedor que esto ocurra, porque yo digo, lo primero que uno se tiene que sacar de la cabeza es el chip de a ver a quién le echo la culpa, ¿sí? Y cuanto más grande es la estructura que me cobija, más fácil y en consecuencia más peligroso es encontrar a quién le echarle la culpa. Como las empresas pequeñas, medianas, la estructura en general es muy precaria, no hay estructura que absorba los errores. Aquel que le gusta hacer la plancha, como diríamos en el barrio, seguramente no la va a pasar bien, sobre todo si está acostumbrado a trabajar en una estructura grande, pero aquel que rápidamente hace este clic y encuentra la plenitud de sus responsabilidades se va a sentir súper cómodo. Ojo, la contracara de esta situación, con sus aspectos positivos y negativos, es que no hay la posibilidad de abrazarse a lo que es el funcionalismo, algo que ocurre permanentemente en las empresas grandes, y me atrevería a decir en otras no tanto, ¿no? Que es la idea, no, bueno, pero en realidad nuestros problemas no son problemas comerciales, el problema es que
nuestro producto es deficitario respecto de los de la competencia, dice X gerente comercial. No, lo que pasa es que en realidad no es que tengamos un problema de cobranzas, sino que nuestros vendedores se están vendiendo mal y por eso aumenta la mora, dice un gerente financiero. No, yo no hago a tiempo con las entregas, no porque la expedición sea un caos. No hago a tiempo con las entregas porque no están respetando los plazos desde el área comercial, dice algún gerente operativo. La verdad que en el funcionamiento de una pyme, y probablemente muchos de ustedes lo tengan claro, no hay margen para este tipo de boludeces. ¿Sí? Problemas de todo y lo tenemos que solucionar de todo como venga. Bueno, ya les dije, pero quería simplemente volver a repetirlo, la diferenciación decididamente es una cuestión ineludible para la supervivencia y hay algo que nunca debemos perder de vista, que si hay algo que la pyme tiene que explotar al máximo como ventaja es competir por la velocidad, competir por el tiempo de respuesta. Aunque parezca una tontería, la pyme, si tiene, como decíamos, esos procesos bien aceitados independientemente de siempre está en condiciones de dar una respuesta primero, de dar una respuesta más customizada en cosas básicas, de pasar un presupuesto antes, de resolver una llamada comercial lo antes posible, de atender la queja de un cliente antes. Siempre está en condiciones de estar un paso por delante, porque precisamente no tiene una estructura que absorba los errores, pero tampoco tiene una burocracia tan asentada como para que los disimule. Algunas pymes que conozco, sí, yo no sé cómo han hecho, pero han adquirido la capacidad para convertirse en monstruos burocráticos, ¿sí? Es algo, mejor dicho, sé cómo han hecho, es algo bastante común en el proceso de evolución, pero es una idea que hay que tratar de despojarse lo antes posible, más como decíamos hoy, a la luz de lo que son las nuevas realidades de los mercados y de lo que realmente yo puedo explotar, ¿sí? Como ventaja. Tercer punto de reflexión, les decía, piensen, tercero o cuarto, no sé, piensen en dónde voy a diferenciar, si es que no lo tengo, piensen de qué me voy a desprender, qué voy a tercerizar, ¿sí? Piensen con quién me puedo asociar o con quién puedo generar alianzas, piensen qué cosas de las que hago puedo hacer más rápido. Una pyme compite por velocidad. Si tuviésemos que resumir rápidamente esto hasta aquí, así me reservo unos minutos. Por supuesto, ya saben, estoy a disposición de ustedes para charlar todo, pero tampoco quiero ser abusivo de mis monólogos. Me quiero reservar unos minutitos para algunas ideas finales, pero si tuviésemos que concentrar algunas ideas en términos de cuáles son entonces estos desafíos, ¿sí? Principales que surgen, ya varios los fui resaltando más de una vez, pero permítanme que haga hasta aquí un breve resumen de lo dicho. Hablemos del mundo, ¿cuál es el desafío hoy para cualquier gerente de pyme? Insisto, cualquiera sea el rol que tenga desde un punto de vista funcional, cualquiera sea la potestad decisoria que le puedan brindar dentro de la empresa o como se llame el título que tenga, ¿no? Y yo digo, hay desafíos que tienen que ver con el mundo exterior y desafíos que tienen que ver con el mundo interior. En el mundo exterior ya dijimos, tratar de contribuir a mejorar el modelo de negocios, esto que decíamos de la diferenciación, esto que decíamos de tener una estrategia de crecimiento, buscar ese incrementalismo, orientar el crecimiento. Sí o sí, fundamentalmente, construir una red de valor, procurar la alianza, atender las relaciones críticas que surgen de esto. Y hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con el mundo interior. En ese mundo interior, inevitablemente se combina esto que les decía de el liderazgo más la gestión. Los desafíos claros son poder liderar con eficacia, poder formar equipos de alto desempeño. Más allá de los discursos, se les presta muy poca atención a la idea de aprender a formar equipos. Los equipos no se forman espontáneamente.
ni tienen que ver exclusivamente con el talento de sus integrantes. Y por supuesto, aumentar la productividad, pero aumentar la productividad gestionando el cambio fundamentalmente a nivel cultural y, aunque sea mínimamente, promoviendo la innovación. Ojo, y vuelvo al tema de los desafíos reales o lo que implica realmente una gerencia eficaz. Hoy les hablaba de los procesos, y digo esto a propósito de la mejora de la productividad, a propósito de la innovación. Ojo, jóvenes, que la falta de liderazgo no se reemplaza con procesos. Esto es lo mismo cuando hoy hablábamos de la tecnología, ¿no? Digo, si tus procesos son un quilombo y le metes digitalización encima, vas a tener un quilombo digital. Si vos, como en tu rol, sos carente de liderazgo, por mejor que arme los procesos, la cosa no va a funcionar. ¿Sí? La falta de liderazgo nunca se reemplaza con procesos. Esto no solamente es un problema de la empresa pequeña o la empresa mediana, es un problema en general del mundo corporativo. Hace muy poco charlaba con un querido amigo, colega, joven colega, que está trabajando en una multi muy importante del sector tecnológico, que él actualmente está residiendo en España y está a cargo de una división de la empresa muy importante. Y me contaba en algún momento, por razones obvias no voy a dar ni su nombre ni el nombre de la empresa, me contaba en algún momento algunos intercambios de mensajes que tenía con su CEO y eran alucinantes, ¿sí? Quilombos básicos del día a día, donde por ahí la respuesta que obtenía era, bueno, revisemos los procesos, revisemos el procedimiento. No, estamos hablando de quilombos de gente, estamos hablando de serruchadas de piso entre gerentes medios, estamos hablando de incapacidad para formar equipos. No, revisemos los procesos. Nada que tenga que ver con esto, de revisar los procesos, de armar mejores manuales, de bajar mejores instructivos, te va a solucionar el problema de la carencia de liderazgo. Eso, tengámoslo claro, eso ocurre en un pequeño emprendimiento donde laburan 3 personas y ocurre en una gran transnacional donde laburan 30.000 personas. ¿Hasta acá estamos bien? Con esto ya entrando en el último tramo. Insisto, por supuesto, pues charlamos de lo que ustedes quieran. Permítanme, entonces, sí, en serio, en un último tramo, siendo respetuoso de los tiempos, que les deje algunas ideas finales o que me tome unos minutitos para compartir algunas ideas finales sobre esta cuestión. A ver, hablamos de los cambios en el mundo de los negocios en general. Hablamos de lo que significaba poder manejarnos en estas transiciones. Hablamos de lo que tiene que ver con los cambios en el mundo de la empresa y en el mundo del trabajo, que de alguna manera hasta pueden favorecer a una empresa pequeña y mediana si desarrolla una visión distinta, tal vez a esos modelos más tradicionales. Hablamos de algunos principios estratégicos básicos a preservar, la diferenciación, la mirada hacia un crecimiento incremental, la política asociativa, de alianzas. Hablamos de la responsabilidad de la gerencia, de sus desafíos. Bueno, ok. Nunca perdamos de vista, y acá me pongo, si quieren, un poquito filósofo, nunca perdamos de vista que, a propósito de esto que les decía recién, de que la falta de liderazgo no se reemplaza con procesos, nunca perdamos de vista que ese perfil gerencial que apuntamos como tan necesario se construye siempre desde adentro hacia afuera. Cuando a mí alguien me dice, y esto es simbólico, pero no tanto, ¿no? Cuando alguien me dice, ¿cómo puedo hacer para mejorar mi capacidad gerencial? Gente a veces profesionales con vastísima trayectoria, que en algún momento podemos trabajar con ellos como coach o como mentores. ¿Y cómo hago para mejorar? Digo, bueno, empezá a ver cómo podés hacer para gerenciar mejor tu vida.
Y de alguna manera, detrás de este mensaje, que insisto, tiene una carga de simbolismo, lo que quiero decir realmente es que esto arranca desde adentro hacia afuera, ¿no? Arranca de una cuestión de actitud. Y oye, otra vez, vamos a hablar. Sí, sí, decididamente. Antes que un buen desempeño gerencial, existe una actitud gerencial. Permítame que sea enfático y reiterativo en esta afirmación. Antes de un buen desempeño gerencial hay una actitud gerencial. Una actitud que empieza, no significa ni ser ingenuo, ni idealista, ni nada que se le parezca, pero sí poder construir, como decíamos hoy, una mirada de crecimiento, una mirada que trascienda la coyuntura, que trascienda la crisis. Por supuesto que tenemos que ser buenos pilotos de crisis, pero si solamente nos quedamos en ser buenos pilotos de crisis, la crisis se establece como el campo común. E insisto, aún en los peores momentos siempre hay espacio para romper con el paradigma vigente. O, como me gusta decir muchas veces, para cultivar, hoy alguno de ustedes al principio, perdón, pero no recuerdo quién, que yo le dije, me encantó eso, hablaba de la resiliencia, tal vez cuando se habla en términos de empresas hablamos de antifragilidad, ¿no? Desarrollar ese arte de prosperar aún en el medio del caos. Pero ¿por qué hablamos de actitud? Porque recuerden siempre que cuando hablamos de actitud no hablamos exclusivamente, como muchas veces puede pensarse, del compromiso emocional, ¿sí?, que una persona puede tener por algo, sino que hablamos ante todo de ser capaz de ordenar nuestras prioridades. ¿Sí? Anticipo a aquellos presentes con los que vamos a estar retomando dentro de unos días para trabajar nuestra diplomatura, que el primer trabajo, la primera tarea para el hogar va a ser laburar sobre prioridades. Ya, spoiler. Porque poder establecer con claridad prioridades para todos, ¿sí? Permítanme un gesto de complicidad con algunos de los presentes, porque puede trabajar con prioridades en el medio de esos entrecruces de calles, a pesar de que la autopista, como decíamos hoy, no exista más, es lo que nos va a permitir mantener el rumbo. Y acá llegamos a lo que curiosamente había puesto, o no tanto, como eje o como subtítulo de la convocatoria, que tal vez alguno de ustedes le haya movilizado algún tipo de curiosidad si es que nunca habían escuchado esta expresión. Pregunto entonces, así como anécdota de esto, ¿saben a qué se le llama el pensamiento de rana? ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de esto que a veces llamamos el pensamiento de rana? ¿No? ¿No? Sí. Si no recuerdo mal, es que no puede llegar a ver la punta del árbol. No, bueno, no, eso es otro dicho que se dice que el sapo que vive en el fondo del pozo cree que el cielo tiene el tamaño de la boca del pozo. Sí, no sé si te referías a eso, Ariel, pero digamos es un dicho común. No sé por qué Sí, correcto. pobres ranas y pobres sapos siempre los ponen como ejemplo. La verdad que yo, si fuese representante legal de los sapos y de las ranas, ya hubiese establecido algún tipo de demanda, alguna cosa así. No, en este caso, lo que habitualmente llamamos el pensamiento de rana, que también, por supuesto, es parte fábula, parte cierto, es algo que yo en particular recomiendo como modelo decisorio en situaciones de complejidad o en situaciones donde hay que resolver cosas como las que veníamos hablando hoy. Miren, la cosa es así. Se dice que una rana interactúa con su entorno en función de dos grandes dimensiones y que por eso elaboró un pensamiento simple, que casualmente es el que mejor sirve cuando uno quiere orientar el crecimiento en una situación compleja. También, paradoja, ¿no? Cuando te dicen, no, a ver, lo retuerzo, lo pienso, le doy la vuelta, no, al contrario. Cuando más sumergido estás en un contexto complejo, más tienes que tratar de simplificarlo. ¿Sí? Es una trampa, es un sesgo mental propio del ser humano, tiene un nombre que se llama heurística, que no lo voy a desarrollar acá, tomar la decisión errónea
por complicar demasiado el análisis. Pero vamos a la pobre rana puesta en esto desde una mirada positiva en esto. Sí, sí, como les decía recién, la rana razona, según esta fábula, en términos de dos dimensiones respecto a lo que es su entorno. Aquello que me rodea, una de esas dimensiones es el tamaño. Aquello que me rodea, ¿es más grande o es más chico que yo? La otra dimensión, en torno a la cual razona la rana, es el movimiento. Eso con lo que me encuentro, ¿se mueve o no? Entonces, la decisión de la ranita se concentra en cuatro situaciones. Y dice, si me encuentro con algo que es más grande que yo y no se mueve, entonces significa que es un refugio. Me puedo guarecer, me puedo esconder allí. Si me encuentro con algo que es más pequeño que yo y no se mueve, entonces la verdad que no vale mucho la pena que le preste atención. Será alguna basurita, algo que anda por ahí. La verdad, no me voy a enroscar demasiado con ello. Si me encuentro con alguien o con algo, ¿sí?, que es más grande que yo y se mueve, entonces es una amenaza, me puede comer. Y si me encuentro con algo más pequeño que yo y que se mueve, buenísimo, es comida. Y yo en particular, aquellos que tienen cotidianamente el desafío de poder gestionar, insisto, de distintos roles, este tipo de negocios, que insisto, a veces pueden ser un pequeño emprendimiento de 2 o 3 personas y muchas veces son empresas súper consolidadas de 200, 300, 400 empleados. No importa, la lógica de las decisiones de las que estamos hablando no se crean que difieren demasiado. Fundamentalmente por eso que decíamos, ¿no? El tema de la estructura, el tema del funcionalismo, no difieren demasiado. Les aconsejo, si me permiten, una última opinión en esto, que cuando, a propósito de estos principios que conversábamos hoy, que son bastante simples, que cuando tengan dudas, piensen como la rana. Guaréscanse en donde haya algo grande que no se mueve, no le presten atención a lo inerte pequeño, escapen de aquello que es más grande que usted y se mueve, y cuando vean algo chiquito que se mueve, frótense las manos porque es comida. Bueno, por mi parte, hasta aquí estas ideas que quería compartir hoy con ustedes. Por supuesto que estoy a entera disposición para conversar, compartir experiencias aquí o en el momento que lo crean oportuno. Bueno, como decíamos hoy, con varios de ustedes vamos a estar empezando a trabajar estos días en algunas de estas sendas en nuestro programa de desarrollo gerencial. A los otros amigos que han tenido la gentileza de sumarse, de acompañarnos aquí en esta reunión, estoy a disposición. Entiendo que todos ustedes, por las comunicaciones que hemos ido teniendo, tienen mi celu, tienen mi correo electrónico. No duden en consultar, preguntar, compartir experiencias, porque a propósito de lo que deseamos hoy, permanentemente me gusta mucho compartir este tipo de ideas y contribuir en todo lo que se pueda a que todos nos sintamos más exitosos en aquello que hacemos. Por mi parte, no tengo nada más. Si nadie quiere decir algo, ole. Chaucito a todos y nos seguimos viendo y hablando en breve. Bueno, listo, chao, gracias a todos. Abrazo grande. Terminen bien el día, gracias por compartir, gracias por la atención.
Nos estamos viendo. Chau, sí. Gracias por todo, Fer. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Gracias Fer. por todo. Chau. Chau, chau.